Hoy vamos a hablar de un personaje que tengo que reconocer que no soy así como que muy fanático como la mayor parte de la gente. Estamos hablando de Batman. Les voy a mostrar la versión más ñoña que he encontrado de los superhéroes. Aquí tenemos Terna Verde. Prácticamente los que vamos a hacer su historia editorial. Nada más nos va a faltar Superman. Bueno, a ver si esta es la primera parte del video, porque la verdad la historia editorial de Batman es bastante larga, que nos tenemos que remontar a los años 30, que realmente, a pesar de que mucha gente y seguidores de Batman les duela, todo parte de Superman, porque cuando Superman tuvo un gran éxito en ese tiempo, en los años 30, DC Comics le encarga a Bob Kane que diseñara un personaje nuevo para esta compañía. Este personaje no tenía la principal idea que tuvo Bob Kane. Dijo: tiene que ser diferente a Superman, no va a tener poderes y se va a basar más que nada en su inteligencia, en su deducción, cosa que hasta la fecha Batman tiene. Entonces, en el Detective Comics número 27, por ahí del año de 1938, aparece The Batman con un guión, ¿sí? Este personaje era un detective que no le importaba usar pistola, no le importaba a veces matar a los villanos. Entonces, una situación que posteriormente cambió. Entonces, como les digo, lo primero fue Superman. Siempre se ha hablado de eso. Definitivamente él fue el héroe absoluto, y Batman vino así como que a hacer la segunda parte, la contraparte de Superman, en cuestión de que era un humano, y utilizaba su inteligencia para resolver los casos y no la superfuerza de Batman, de Superman. Está bien cool esto. Para que si tengan dudas, la gente que vive en el norte del país, los Waldo Smart, ahí los encontré, pero bueno, no sé si en otras partes los hayan visto. Están bien padres. Pues siguiendo con la de Batman, sin desviarnos, dicen que Bob Kane en aquella época dibujó a Batman igualito, con los mismos colores de Superman. Entonces otra persona, que no recuerdo ahorita el nombre, decide ponerle el estilo ya conocido, que tenemos hoy un tono más oscuro. En bueno, como les digo, portaba un arma, y no tardaría mucho, unos 3 años, en tener a su ayudante. Claro, hablamos de Dick Grayson, o mejor conocido como Robin, que en 1940 aparece como su ayudante. Entonces ya Batman tenía digámoslo así, un Watson, como Sherlock Holmes, al quien platicarle sus deducciones, de quien también aprendería algunas cosas, y a quien aconsejaría y corregiría en algunas otras. Entonces, la aparición de Robin impulsó mucho a los cómics de Batman, Detective Comics, y entonces surge el primer cómic completamente con el título de Batman, de Batman Comics, que salió por ahí también de 1941-42. Este título sería cuatrimestral, o sea que nada más tendríamos 3 cómics por año, pero eran de 100 páginas, lo cual lo hacía muy interesante. Dentro de este cómic aparecen 2 de los personajes. En el número 1 aparecen 2 de los personajes muy importantes en la historia de Batman. Hablamos, claro, de Gatúbela y el Guasón. Esta Gatúbela y este Batman, posteriormente, antes de la crisis del 85, tuvieron sus que veres y tuvieron una hija. Pero bueno, eso mejor no los confundimos en esa cuestión, porque a final de cuentas el Batman que tenemos en la actualidad es la fusión del Batman de los años 30 y de posteriormente los años 60. Entonces se hizo que es como que un acoplado de lo mejor de los dos, y eso es lo que les voy a platicar, para no confundir más, ¿sí? Entonces, en esta serie también aparecía toda la galería de villanos que conocemos hasta la fecha de Batman, que a mi gusto es la galería de villanos más importante que existe, porque realmente de Superman, ¿cuántos villanos le conocemos? Lex Luthor, Zod y Brainiac, vale de contar, de peso importante. De Linterna Verde, ¿cuántos conocemos? Sinestro y Sinestro, bueno, Doctor Light, porque siempre Sinestro así como que ha sido su lastre, ¿no? De Hal Jordan.
En un tiempo a lo mejor es Doctor Light, Amon Sur, no sé, algunos otros personajes, pero sí ahorita la mente importantes de Linterna Verde, más que si no es cuestiones galácticas, nadie. The Flash también yo creo que es el segundo, ¿no? Que tiene una muy buena galería de villanos. Simplemente los Rogues son una gran galería de villanos. Y por ahí metiéndonos a Marvel Comics, quizás el Hombre Araña también tiene una muy buena colección de villanos. Pero fíjense, Batman, empezamos con el Joker, Gatúbela, que realmente ya no es villana, el Pingüino, Dos Caras, The Riddler, ¿cómo le llaman aquí? El Acertijo, no sé, no recuerdo, el Espantapájaros. Pues todos estos personajes salen en esa época, estos que menciono. Todos ellos salen en esta época entre 1940 y que le han dado batalla a Batman durante bastante tiempo. En 1942 se toma la decisión de crear un cómic donde Batman y Superman compartan cómic. Se llama la serie World Finest, que actualmente hay un volumen nuevo, creo que es el volumen 2 o el 3. Y este cómic pues tenía historias de Batman y de Superman, y era una portada muy divertida, muy entretenida, porque tenía la portada a Batman y a Superman y Robin en medio. Entonces fue un cómic que vendió bastante. Posteriormente, aunque las historias eran separadas, posteriormente este cómic se tuvo que reducir de hojas y tenían la gente de los años 40 la fortuna de leer historias de Batman con Superman haciendo equipo. Entonces era muy interesante ver la relación entre ellos. Pasa la guerra y era muy difícil ya para todos los superhéroes. La guerra mundial, digamos que los superhéroes eran inspiración en la guerra mundial. Entonces pasa la guerra y era muy difícil hablar de los superhéroes. Normalmente los superhéroes lo que hacían era pues apoyar, ¿no? Era más que nada propaganda de los Estados Unidos, y apoyaban en cuestiones de guerra en cuestiones de combate al bando aliado contra las potencias del eje. Entonces en 1945, cuando termina la guerra, ya era muy difícil contar y viene un gran declive de los cómics, ¿no? Entonces se vino una muy mala etapa para los cómics, y pues los personajes tienen que cambiar un poquito sus guías. Entonces Batman tiene que cambiar, y no había una idea de moverlo a un tono detectivesco como lo tenía en sus principios. Es entonces que Batman se une, pues inicia su llamada de la ciencia ficción. Entonces dentro de esta ciencia ficción, posteriormente los cómics también se empiezan a dejar de publicar así como que con mucha fuerza de los superhéroes, y empiezan a publicar muchos cómics también de terror, algunas otras compañías. Entonces Batman orientado a la ciencia ficción. Entonces hubo algo que, de lo que ya les había dicho anteriormente, en el año de 1954 aproximadamente, un psicólogo llamado Waldman, nada más me recuerdo que se apellidaba Waldman, publica el libro La seducción del inocente. En este libro comentaba él que la gente que como veían crímenes en los cómics y que el mal ciertamente se salía a veces con las suyas, hacía que los jóvenes fueran delincuentes posteriormente. Y después pues bueno, eso no le afectaba mucho a Batman, pero también comentaba, y hasta la fecha se ha hablado mucho de esto, y a muchos fanáticos de Batman le va a pesar, pero realmente siempre se ha dicho que Batman y Robin tenían una relación más que padre-hijo o maestro y estudiante, que tenían una relación homosexual. Una crítica muy fuerte a Batman, que no era normal esa relación, algo a lo mejor muy limitado para pensar en aquella época, que no podría haber esta relación entre estos dos personajes por las diferencias de edad, que vivían solos y juntos, etcétera. Entonces bueno, para esto el cómic, la compañía de cómics DC les manda a crear dos personajes nuevos, Batwoman y Batgirl. Nada que ver con las que tenemos actualmente, son otros personajes y se ubican en la Tierra 2. Pero bueno, estos personajes eran más que nada pues damiselas en apuros, que pues tenían que ayudar a Batman y a Robin, que Batman y Robin tenían que ayudar. Entonces realmente era así como que eran personajes ahora sí que de relleno, para salir de paso de estos de estos personajes que normalmente
aparecían ahí en el cómic, que daban mucha controversia de que eran pues homosexuales y que tenían una relación pues muy drástica. Llegan los 60, las historias empiezan, como les digo, a decaer. Estos personajes aparecen, empiezan a crear muchas cosas, y lamentablemente también aparece la serie de Batman en televisión, que todavía caricaturizaba un poquito más a Batman, muy alejado de los orígenes que normalmente tenía. Había muchos proyectos para Batman, de hacerlo ya de nuevo un detective oscuro, pero DC Comics decide congelarlos un poquito y aprovechar el auge que tenía en eso entonces la serie de televisión, y hacer los cómics en el tono de la serie de televisión, un poquito más cómicos, y con estos personajes que también existían, como el Batman, que era como un duendecito de Batman, y el Batsabueso, ¿no? Así eran cosas como que no era, si ahorita lo aplicamos en Batman, pues sería así como que muy de risa. Bueno, pues de momento es todo en cuanto a la historia editorial de Batman. Obviamente nos quedamos en los 60, faltan los 70, los grandiosos 80 de Batman, los 90 y los 2000 y el reinicio. Entonces vamos a estar hablando, esperemos que el día de mañana, hablar de la segunda parte de Batman. Saludos.